equipo, hoy ha terminado la primera etapa y trago del Ultraman holístico que estoy realizando. Un experimento barra desafío, barra reto, barra causa benéfica que diseñé en 2018 con la ayuda de mi amigo y entrenador que está ahí en la alfombra de los pinchos, como lo llamamos, descansando, Manuel Castro. ¿Y de qué se trata este Ultraman holístico? Bueno, pues como el nombre lo dice, la palabra Ultraman hace referencia a Ultraman, No, bueno, fuera de bromas, hace referencia a la prueba de ultradistancia que existe, que se celebra en 4 lugares del mundo y en la que participé en 2013. Una prueba que se divide en 3 días. 10 kilómetros de natación y 145 de bicicleta el primero, 275 de bicicleta, no, 277 de bicicleta el segundo y un doble maratón el tercero, 84 kilómetros. Esa es la parte de Ultraman. Y la parte de holístico responde a mi trabajo, a mi devoción, a mi dedicación y a lo que me nace cada día desde hace años, que es trabajar en el desarrollo del alto rendimiento holístico, es decir, la potenciación, equilibrio y optimización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual, con la perspectiva o meta de ver cuánto se puede estirar el potencial humano. Y la respuesta a esto es que el potencial humano es inconcebible. El verdadero potencial humano es inconcebible, tal y como lo son sus propios límites. Como William Blake decía, si un hombre persistiera en su locura se volvería sabio. Bueno, he preparado esta prueba como he anunciado en otros vídeos y yo he acabado el primer día. El primer día constaba de 10 kilómetros de natación, saliendo desde Valencia, y luego de Valencia a Javea unos 115 kilómetros, 112 han sido al final. Y entre medio, combinar técnicas holísticas que crucen las 4 dimensiones y me ayuden a optimizar el esfuerzo, el desgaste, el trabajo y los resultados, así como las sensaciones y la perspectiva de cómo me puedo encontrar yo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Esta mañana, ¿cómo preparé el día de ayer? El día de por la noche. Bueno, hice 14 minutos de Tai Chi, de Qigong, 10 minutos de Tai Chi. Utilicé la máquina de inversión que te deja boca abajo y te estira toda la columna. Además, realicé unas respiraciones, un baño de agua caliente con sales Epsom, un cuarto de kilo sal marina, aceite de esencias de lavanda y aceite de esencia de geranio egipcio antes de ir a dormir para descansar el cuerpo. Tomé melatonina, tomé magnesio de bisglicinato y un recuperador asombroso de la marca 226ers, que para pruebas de ultradistancia lo tomas por la noche antes de ir a dormir y al día siguiente lo notas una barbaridad. Bueno, eso fue lo más relevante de cómo, además de tomar un caldo de huesos, no cenar y irme a la cama tranquilo. Mis compañeros, Saúl Mira y Manuel Castro, vinieron por la noche mientras yo dormía. Entonces, ¿cuál fue el día siguiente? Levantarte a las 5 de la mañana. 5 y cuarto. Lo que realicé fue, tomé mi oil pulling, es decir, me limpié la lengua, me enjuagué con aceite de coco, hice una limpieza en seco de mi cuerpo con un cepillo de cerdas de cactus y seguidamente, ¿qué es lo que hice? Tomé
el probiótico con agua tibia y hice algunas respiraciones tranquilo, como una micromeditación. El siguiente paso fue tomar la suplementación de macrobiótica que tomo, el CN base, aceite de hígado de bacalao, magnesio de bisglicinato, N-acetilcisteína, ¿qué más? El Ovomet para las articulaciones, de Dot 266 también, brillante esta marca para grandes esfuerzos y grandes pruebas y grandes entrenamientos. Ácido alfa-lipoico y el Shilajit, que es una resina del Himalaya, Pure Himalayan Shilajit se llama la marca, una resina del Himalaya, que es uno de los complementos de mayor y mejor calidad de carga de minerales que existe. Después de eso descansé, me preparé y tomé un pequeño zumo con agua de mar, Phytodetox y Super Greens de Biotona con zumo de limón. No pasa nada. Sigo grabando un vídeo, estamos ahí en el fondo. Es lo que sucede, ya sabes, estamos en directo. Y ¿cómo era lo siguiente? Y un pomelo. Entonces lo tomé y con eso, semi-ayunas, nos fuimos a la playa, meditamos. Saúl preparó unos ejercicios de pranayama, de respiraciones, y luego un hatha yoga de la cintura para abajo para calentarnos, además de unas respiraciones, el Kapalabhati, meditar. Tuve un poco de frío, puse el neopreno y al mar. Y entonces hemos hecho 9 kilómetros. La idea era encontrarme con el equipo al final de los 3 kilómetros, pero el equipo no apareció por alguna razón. Entonces yo dije, voy a ir hacia adelante y luego voy a volver. Y el equipo siguió sin aparecer, pero yo había hecho 2 kilómetros más. En definitiva, pues nos vimos por un malentendido que tuvimos a mitad. Y aquí tuvimos una... Sí, ahí es donde nos vimos. Comí algo que a los 7 kilómetros no había comido nada y seguí. En la natación me encontré fenomenal. De hecho, los 9 kilómetros han sido 2 horas 40. Nunca me había encontrado tan bien. Paré en una ocasión mirando al sol porque eran las 7 de la mañana. Hice 10 respiraciones con los ojos cerrados. En otra volví a parar, 10 respiraciones en quietud al sol. Continué y hice respiraciones de priming, de activación de Tony Robbins, que son como 40, y luego decir por qué te sientes agradecido. En la meditación realicé ejercicios de visualización estoica, de cosas que podrían pasar que no tengo controladas o para las que no estoy preparado, y para lo que el destino y la fortuna que gira la rueda me puede lanzar aquello que quiera. Entonces, ¿qué podría llegar a lanzarme que no haya considerado, pero que pueda llegar a pasar, ¿no? Es una pregunta interesante. Formulé mi pequeño diario matutino de sabiduría. ¿Qué aprendí ayer? ¿Cuál fue el éxito de ayer? ¿Cuál fue el fracaso? ¿Qué virtud adquirí? ¿Cuál fue la debilidad que enfrenté? Practiqué lo que predico. Seguí mis planes, estuve lo suficientemente preparado. ¿Qué podría hacer mejor? ¿Qué aprendí hoy que me ayudará mañana? Estas son una serie de preguntas y además unos mantras. Eso fue la meditación, dentro de los casi 40 minutos de meditación. Y acabé la natación con 9 kilómetros y tomamos tiempo para descansar, porque todavía recuerdo que en el Ultraman, en el día 1, me pegó una pájara brutal. Cuando salí del agua, que tardé casi 5 horas, y me pegó una pájara cuando me monté en la bici por la deshidratación del neopreno. Entonces llegamos a mi casa, como estábamos en mi casa, como no hay ningún árbitro, como no hay ningún tiempo, caldo de huesos, un buen desayuno, incluso subí los artículos. Sí. Tengo aquí una infusión de ¿qué, Saúl? Romero con timonet. Romero con timonet. Esto es muy algo ya, ¿no? Y bueno,
pues a partir de ahí nos preparamos y salimos sin prisa alguna, salimos a la 1 para la bici. La bici pues fueron unos 112 kilómetros desde Valencia hasta Javea, Alicante, y al principio muy bien hasta que paré al kilómetro 55 donde paré a comer, que eran como las 3:30, y luego como las piernas las sentí cansadas, y ahí fue cuando ya no me sentí con la misma energía que tenía. Entonces cuando paré utilizamos ¿cómo se llama la máquina, Manuel? ¿Qué máquina? El Tragán. El Tragán, que es como una pistola brutal, y Saúl encontró una aloe vera, la abrió. Saúl es un healer absoluto. Un healer es como un curandero, pero del nuevo mundo, ¿no? Que con cualquier cosa saca algo que pueda ayudarte. Muy interesante. Saúl, mira, puedes chequearlo en Instagram. Y me hicieron un masaje, listos, y continuamos. Y luego rodar. Y en rodar lo que ha cambiado respecto a otras veces, en otros desafíos, es que estaba muy tranquilo en la natación, parando, respirando, viendo. Hubo un momento que cuando rodaba estaba tan tranquilo, estaba sereno, y miraba la carretera allí y era como entrar en trance. Era como, no entrar en trance, era como estar ahí, tan ahí, que decías, es que puede que esté tan ahí que me quedé embobado mirando la carretera y me acabé estampando con algo, ¿no? Porque no sé si alguna vez estás rodando con una bici y miras a la carretera y ves cómo se comprime todo, ¿no? Y se queda todo en un momento. Eso me llamó mucho la atención, la verdad. Y también el respirar mientras... ser consciente, pero en una graduación muy alta, de respirar mientras pedaleas o respirar mientras nadas, mientras braceas, ¿no? Mientras un brazo el otro. Y fueron pasando los kilómetros. Sí, es verdad que a partir del 70 las piernas me pesaban. Tenía un gel, ¿no?, energético para tomar, pero nunca los tomo cuando creo que los necesito, y por eso siempre me van tan bien, porque nunca abuso de nada de eso. De 226ers es la marca también, los geles son increíbles, me han salvado en la Titan DS, en los Ultraman, en la prueba que hice yo solo en bici desde Hollywood a Burning Man, y finalmente pues me encontré con mi compañero y amigo Stefan Fremeyer de Javia, que salió a mi encuentro y nos fuimos juntos, y ahí se me pasaron los 16 kilómetros que faltaban hasta que llegamos a Javia y paramos, y hice el kilómetro que me faltaba, porque todavía me quedaba un kilómetro de natación para los 10, así que me cambié, y esta vez sin neopreno ni nada, al kilómetro, que es relativamente corto, y el cuerpo no podía entrar en hipotermia, hipotéticamente. Y bueno, en realidad no sucedió, pues nadé, volví, mis compañeros estaban en Calabandida, que es un restaurante con el que he trabajado durante muchos años, excepcional en Javea, y al acabar pues me vestí y nos fuimos a cenar en Calabandida, y luego volvimos aquí. Y ahora pues ahora ¿qué toca, Saúl? ¿Esto qué es? Para los pies. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, esto es un masaje terapéutico para los pies que te va a hacer que todos los músculos y nervios que va al cuerpo. Pues un masaje terapéutico para los pies que tiene muy buena pinta. Y hoy se nos ha hecho un poquito tarde, pero ¿qué es tarde y qué es pronto? Como que es bueno y que es malo, como que es alegre y triste. Al final es una definición que tú le das a algo porque crees que debe ser así, pero en realidad esa definición no existe, porque nunca es tarde mientras tarde sea ahora, ¿no? Y nunca es pronto mientras pronto sea hoy. Y claro, tu bueno no puede ser mi bueno, y tu malo seguro que no es mi malo. En fin, esto nos deja en un lugar que es: ¿acaso hay un lado? Es lo que hoy pensaba mientras corría. Qué interesante. Porque si digo que me duele el cuello, me duele el cuello. Pero en realidad
Si digo, ¿cuánto me duele el cuello? Estoy enganchado y apegado a esa versión de querer salir del dolor del cuello. Y querer salir del dolor del cuello es tener más dolor. Lo mismo sucede a la inversa. Qué bien me siento. Ya, pero tú nunca te puedes sentir bien durante toda tu vida. Entonces llegará un momento que no te sentirás bien y querrás sentirte igual de bien que te sentías cuando dijiste que te sentías bien. Una puta ida de olla. La puta ida de olla en la que estamos todos. Y la ida de olla que nos hace tanto sufrir. Crear lados, crear opuestos y tratar de estar en uno y no estar en otro. El poder de la mente. Estoy tranquilo. Estoy bien, no estoy tan mal. Día 1, a pesar para no haber entrenado físicamente largas distancias en absoluto, el máximo que hice fue 6 kilómetros. Nunca había entrenado 10 kilómetros desde 2013 en natación. Y bici, lo máximo que hice fueron 4 horas de rodillo un día. Me encuentro bien. Me encuentro sereno, me encuentro tranquilo. No sobrecogido por, voy a por todas, a muerte. Sí, voy a muerte, pero para mí a muerte significa estar preparado para cualquier cosa. Estoy preparado para poder abandonar hoy. Y también estoy preparado para acabar. No el lunes, no el domingo, que es el último día, porque son 4 días, sino dentro de un mes. Pero no sé lo que pasa durante el camino, que es lo único realmente que merece la pena. Entonces, cuando liberas a tu mente de todas esas ataduras y te arrojas a ello, te desprendes de todos esos quehaceres, de todos esos lados, sí, de esa dualidad, y solo estás ahí y tú dices, voy a seguir. Tu mente lo sabe y sabe que no importa lo que te ponga por delante, tú vas a seguir. Y ahí es donde empieza ese camino interesante de realmente no sé si decir amaestrar la mente, pero hacerle ver que tú estás ahí, ¿no? Pues ese ha sido el día 2. ¿Vas a dormir? A descansar. ¿Mañana a qué hora? Que fluya, ¿no? 6:30 levantarse. Sí, un punto. Sobre las 7 más o menos, 7:15 y a las 8 salir. Vale. Venga. Buenas noches. Pues este es un mensaje muy bonito. Hoy es lo único que tenemos. Tu mente no es tan mala. Tus emociones no son tan malas. Tú no eres tan malo, pero tampoco eres tan bueno. ¿Dónde te deja eso? No lo sé. ¿Y tú? Hoy lo tenemos. Día 1 terminado. Te voy a explicar estos 4 días, así, en crudo, orgánico, lo que salga, lo que he hecho, cómo me he sentido. Y tú me preguntas, ¿cómo te sientes? No sé. ¿Qué piensas? No sé. ¿Qué va a pasar mañana? No sé. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? No sé. Que tenga que venir lo que tenga que venir. Aquí estaremos listos y preparados para bailar con lo que tenga que venir. Día 1. El poder de la mente. Es el poder del físico, las emociones, del espíritu. Porque la mente está dentro de un todo. Y el todo es lo que cambia el juego, porque te das cuenta de que no cambia nada. Interesante, ¿verdad? Solo tú sabes ese momento en el que no puedes ser detenido por nada. Y es solo cuando realmente te abandonas
y dejas de intentar controlar lo que no puedes controlar. Entonces cualquier camino se convierte en camino. Ser quien eres es una experiencia, no un entendimiento. Así que experiméntalo. Nos vemos. Y si tienes alguna pregunta o algo que me he dejado, feedback o lo que sea, déjalo por favor en los comentarios. Responderé cuando acabe esto. Que mañana día 290 kilómetros de ciclismo. Se dice pronto, 12, 13 horas. Lo que